de San Pedro Apóstol. ¿Ya todos la tienen, los que tienen sus Biblias? Amén. ¿Amén? Amén. Daremos lectura del versículo 3 en adelante. Y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: partícipes de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Glorifiquemos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor, porque Dios ha sido misericordioso, porque Dios ha tenido, como le digo, misericordia de mi vida. Me ha protegido el Señor, me ha ayudado en todo lugar, mis hermanos, donde quiera que he ido. Dios ha sido con mi vida, agradeciendo a Dios porque también ha guardado a mi esposa, le ha guardado ya de vuelta su trabajo material, mis hermanos, y como así también ha bendecido a nuestros hijos, ha ayudado a Matías, a Valentina también el Señor ha sido con su vida, como así también ha sido con la vida de nuestro nieto, mis hermanos, el Señor también ha sido con él, le ha guardado el Señor, le ha protegido en su crecimiento, porque día a día va creciendo, mis hermanos, y le agradezco a Dios por todo aquello, agradeciendo a Dios así también porque ha guardado a todo nuestro entorno familiar, a mi hermana Ramona, que es mi suegra, a mi hermana Maya y su familia, a mi hermano Jaime, a todos en general el Señor ha sido con sus vidas, como así también sé que en la distancia también el Señor ha guardado a mis padres, a mis hermanos. No he tenido novedad, al menos mala, contraria, de parte de ellos, agradeciendo a Dios por todas aquellas cosas, agradeciendo a Dios porque este día de hoy me ha dado la oportunidad de trabajar junto a Matías, que me decía en la semana que le ayudara a predicar, y yo le decía que él también lo sabe hacer, pero él ya les daba a mis hermanos que a él le gusta prepararse bien, muy bien, y agradeciendo a Dios por aquello, mis hermanos, por aquella preocupación que tiene de poder, de cuando le corresponde poder preocuparse, poder prepararse para poder realizar un servicio, para poder predicar. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y así se va creciendo, ¿cierto? Porque mi hermano Matías no, aunque todos ustedes no lo crean, no era así como está ahora. Grande, alto, mis hermanos, musculoso. No era así. ¿Ah? Él fue pequeñito, le gustaba andar en brazos. Si se atravesaba adelante pidiendo que lo tomaran en brazos, decía, había, arriba, que lo tomaran en brazos. ¿Ah? Le gustaba andar en brazos. Era un poquito malito para caminar. ¿Ya? Y fue creciendo, hermano Matías. Y madurando, mis hermanos, estudió, ahora tiene su trabajo. Lo escuchaban ahí que se ponía nervioso, no se ponía tan nervioso cuando tenía que exponerle algo a sus jefes, porque trabaja, él tiene su trabajo material. Él gana su sustento, su dinero. Y así, mis hermanos, ha ido creciendo mi hermano Matías. ¿Ya? Y le damos gracias a Dios por aquello, mis hermanos, porque el Señor le ha cuidado, ha sido con él, en todo, mis hermanos. Yo creo que Dios ha ido cumpliendo las promesas que le ha hecho a él en su vida. Y le damos gracias a Dios por aquello, como padre, mis hermanos, como familia en general. ¿Y a qué voy con todo esto, mis hermanos? En que en la vida espiritual también tenemos que crecer. En la vida espiritual también tenemos que ir creciendo, ir desarrollándonos, mis hermanos, llegando a ser, mis hermanos,
teniendo clara la labor que tenemos que hacer. Porque, como le decía a mi hermano Matías, si a lo mejor a los 16 años lo hubiesen mandado al puesto que tiene ahora para trabajar, a lo mejor no hubiese tenido idea a qué iba a aquel lugar. Pero recibió estudios, lo eligieron de entre varios que postularon al trabajo y dijeron, él es el mejor para el puesto. Que el Señor nos bendiga. Entonces, mis hermanos, en la vida espiritual también nosotros tenemos que crecer. Tenemos que desarrollarnos, tenemos que alimentarnos, prepararnos. Se darán cuenta, mi hermano Matías, él va al gimnasio, ¿ya? Y la primera vez que fue al gimnasio no fue y se llegó y se tomó una pesa a lo mejor de 50 kilos para empezar a levantar. Empezó de a poco. Empezó de a poco para poder empezar a ejercitarse. Y así también como cristianos, mis hermanos. En todo esto tiene que haber una dirección, mis hermanos, en nuestro crecimiento. Que el Señor nos bendiga. Muchas veces nosotros excusamos, por ejemplo, a los jóvenes. Decimos, no, es que son jóvenes. Es que son, y siempre es verdad, son jóvenes. Pero cuando uno crece en el Evangelio, cuando es criado en el Evangelio, la edad no importa. Porque en todo tiempo dentro de la casa del Señor se nos decía, oren, prepárense en la oración. A los niñitos cuando vienen a sus escuelas bíblicas, les dice la hermana, vamos a orar todos juntos. Vamos a orar todos juntos. Por algo la palabra del Señor dice, instruye al niño en su camino. Que tenemos que instruir al niño en el camino. Esa es nuestra responsabilidad. Para que cuando fuese viejo, dice, ¿qué dice? No se aparte de él. Dice cuando fuese viejo. ¿Ya? No cuando fuese joven. Para que cuando fuese viejo, mi edad a lo mejor viejo, ya estoy viejo. No tanto porque sea abuelo, sino porque mi edad ya, en cuanto al Evangelio lo digo, ya he caminado bastante. Los años no me van a hacer salvo. Por ningún motivo, los años me van a hacer salvo. No, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, instruye al niño en su camino para que cuando fuese viejo, no se aparte de él. A la juventud le dice, ¿qué le dice la palabra del Señor a la juventud? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que pasen los años, ¿cierto? Y vengan los días y digas que en ellos no tuve contentamiento. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y la palabra del Señor nos dice, partícipes de la naturaleza divina. Partícipes. No éramos merecedores de esto. Por ningún motivo, por nada. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Sino que se nos hizo partícipes por misericordia. Dice, partícipes de la naturaleza divina. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Entonces estas cosas a nosotros nos han sido entregadas, nos han sido dadas. Nosotros sabemos, mediante de aquel que entregó su vida por cada uno de nosotros, en la cruz del Calvario. Que antes de ir a aquel lugar, el Señor les dijo a sus discípulos, me voy, pero no se van a quedar solos. No se van a quedar solos. En ningún momento van a estar solos, sino que enviaré al Consolador, que enviaré al Espíritu Santo, mis hermanos. Y esa promesa está tan vigente hasta el día de hoy, mis hermanos. No es como promesas de político, que muchas promesas hizo
Y hoy en día se le conoce al presidente de la República por darse vuelta a la chaqueta, ¿cierto? Ayúdalo, mi Dios. ¿Ah? Porque muchas promesas que él hizo en su campaña, ¿ah? No las pudo cumplir estando arriba. Señor. ¿Ya? Las promesas del Señor no son así. Amén. No son así. Las promesas del Señor son fieles, son verdaderas. Amén. Y están tan frescas, mis hermanos, como el pan cuando uno lo va a comprar calentito a la panadería. Está recién salido del horno. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Entonces nos dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Sabemos lo que dice la palabra de Dios, que quien se constituye amigo del mundo se constituye también inmediatamente enemigo de Dios. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Entonces el Señor nos está diciendo a nosotros que tenemos que huir de las pasiones que hay en el mundo. Son bonitas, a lo mejor son fáciles, pero el Señor nos invita a que tenemos que huir. Que tenemos que huir de las concupiscencias que hay en el mundo. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Vosotros también, poniendo a toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Dice que a la virtud se le añade conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Son cualidades, son cosas, mis hermanos, que tenemos que ir obteniendo a medida que vamos madurando. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Son cosas que tenemos que ir obteniendo, mis hermanos, a medida que vayamos madurando. Ir aceptando primeramente a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Poder abrirle el corazón a nuestro Dios, al Señor Jesucristo. Poder hacer esa confesión de fe, de aceptar a Jesucristo en nuestra vida. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Siempre me gusta, mis hermanos, más que gustar, mis hermanos, sino que sirve de testimonio para nuestras vidas, de aquel pastor. Era pastor. Había tomado cursos, estudios para ser pastor. Llevaba 20 años ya el título de pastor. Y un día cayó a una fosa, mis hermanos, en medio de la selva cayó a una fosa este pastor. Y ahí dijo que aquí va a morir. Porque era en medio de la selva, iba solo en la noche. Nadie lo iba a poder ayudar. Él decía, van a llegar las bestias de la noche y me van a comer. Y él empezó a orar a Dios. Y en su oración, en ese momento, después de 20 años de pastorado, se dio cuenta que nunca había recibido a Jesucristo en su vida. Por eso le digo, los años no nos hacen salvos. Los años no nos hacen salvos. 20 años, decía en su oración, 20 años. Y ahora estando en este hoyo, en esta fosa, me doy cuenta que jamás te he tenido en mi corazón. Letras, estudios, un título, pero jamás había tenido a Jesucristo en su corazón, en su vida. Oró a Dios, clamó a Dios que le permitiese aceptarlo en su vida, si es que porque esa iba a ser su última noche, que iba a tener aliento para poder clamarlo, para poder decirlo, para poder aceptarlo en su vida. Dice él que en medio de sus lágrimas, la lluvia que había aquella noche, terminó de orar y se sentó y empezó a escuchar ruido. Empezó a escuchar ruido y él pensaba que venía el león, alguna bestia, y se lo iba a comer. Cuando lo único que siente es que va bajando algo y que lo toman de aquí, de los hombros, y lo levantan. Y cuando lo sacan arriba, él se dio cuenta que de la nada, el hombre que lo sacó le dijo, no sé, le dijo, yo solamente escuché la voz, una oración, y llegué hasta acá. Si quiere la veracidad de aquel testimonio, es el testimonio del pastor Alejandro Bullón. Que el Señor nos bendiga. Pero como les digo, mis hermanos, los años no nos hacen salvos. Es poder aceptar a Jesucristo en nuestra vida. Es poder hacer aquella confesión y decir, Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón en este momento. Reconozco que soy un pecador.
Reconozco que tú moriste en la cruz por mi vida. Y desde hoy yo quiero aceptarte en mi vida, en mi corazón, aceptando tu palabra como dirección para mi vida. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Y desde ese momento comenzar a crecer. Como lo dice la palabra de Dios, como lo dice esto, mis hermanos. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Porque para aceptar al Señor Jesucristo hay que tener fe. Se comienza teniendo fe. Porque va a aceptar a alguien que no va a ver. Va a creer en alguien que no va a ver. Pero al momento de aceptarlo en su vida, lo va a comenzar a sentir. De a poco, de a poquito. No que apenas acepta a Jesucristo va a empezar a danzar y a sentir a Jesucristo y recibir de Él. No, se empieza de a poco. Como el niño que empieza a crecer. Que empieza primeramente tomando pecho, después empieza a alimentarse, a comer, después a dar sus primeros pasos. Dice, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, empezar a añadirle conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. A veces empezamos a avanzar el conocimiento y en el dominio propio como que nos cuesta un poquito. Porque es entregarle nuestra voluntad, entregársela a Jesucristo. Si te pegan en una mejilla, hay que poner la otra. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Si te calumnian, si hablan mal de ti, ayúdalo, Jesús. Muchas veces, mis hermanos, escuchamos a hijos de Dios, a cristianos que también que llevan muchos años en el Evangelio, que tienen su carácter y todo, y dicen, no, es que yo nací así y así me voy a morir. Al que le guste bien y al que no, no. A eso se refiere el dominio propio, mis hermanos. Que ya no tiene que ser nuestro carácter, sino que Jesucristo, tenemos que permitir que Jesucristo vaya moldeando nuestro carácter. ¿Ya? Dice el Señor, ser mansos y humildes de corazón. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Dice, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Que el Señor nos bendiga. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Es como la receta para la comida o el postre que más le pueda gustar a usted. Para lo más rico que usted pueda encontrar para su paladar. Es la receta para ser un buen cristiano, un buen hijo de Dios. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Es para crecer, es para madurar, es para entender, mis hermanos, que tenemos que aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida y no la nuestra propia. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Ayúdanos, Señor. Es el propósito del Señor para nuestras vidas. No todos tienen el mismo llamado. Algunos son profetas. Ayúdanos, Jesús. ¿Ya? Otros son llamados para ser maestros, discípulos. Que el Señor nos bendiga, pero no todos tenemos el mismo llamado. Como dice, son diferentes miembros, no todos podemos ser la mano derecha, no todos pueden ser la mano izquierda, no todos pueden ser pastores. No, mis hermanos. Cada uno tiene su labor, cada uno tiene su llamado, pero más ni menos, mis hermanos, cada uno de nosotros estamos llamados para ser hijos de Dios, para ser lumbrera en el mundo, para poder predicar, mis hermanos, de la palabra de Dios, para poder demostrar, mis hermanos, día a día que Jesucristo no está muerto, que está vivo, que está vigente. Que el Señor nos bendiga, que pasarán todas las cosas, todo, pero la palabra de Dios, el Hijo de Dios, sus preceptos, el Espíritu Santo jamás pasará.
Que no es necesario, mis hermanos, que tengamos que pararnos en una esquina para poder empezar a predicar recién ahí del Evangelio, sino que con nuestro testimonio, con nuestro crecimiento, poder hablar de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. El Señor bendiga, mis hermanos, cada una de sus vidas, sus corazones. Que si bien a lo mejor hay, como le dijera, no duda, sino que a lo mejor confusión espiritual. No permitamos, mis hermanos, que hackeen nuestra vida espiritual. ¿Ah? Lo que ha pasado con los WhatsApp de esta semana. ¿Ya? Otra persona suplantó, por ejemplo, a mi hermana Janet. ¿Cierto? La suplantó porque la otra persona que estaba viéndola, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Pero otra persona suplantó algo, mis hermanos, que WhatsApp se piensa que es muy seguro. Hay un juicio intermedio por Carabineros, mis hermanos, demostrando que WhatsApp no se puede hackear. Pero en este caso le pasó a nuestra hermana. Se lo hackearon y empezaron a suplantarla, a pedir dinero. ¿Ya, mis hermanos? Y en nuestra vida, pero en nuestra vida espiritual, mis hermanos, nuestra vida espiritual, no tenemos que permitir, mis hermanos, que otra persona tome dominio de ella, que hackee nuestra vida espiritual. No, mis hermanos. Nuestra vida espiritual tiene que pertenecer a nosotros mismos, a cada uno de nosotros, y la comunión que tenemos con Dios. Ni siquiera nuestro pastor puede, mis hermanos, en ese momento hackear nuestra vida espiritual, sino que está llamado para poder alimentarla, para poder dirigirla. Pero no como esas sectas, mis hermanos, que llevan a la gente aún a suicidarse en el nombre falsamente llamado de Dios, diciéndose ellos ser llamados de Dios, hijos de Dios. Y mucha gente se ha suicidado. Podemos ver que familias completas se han quitado la vida a causa de un mal llamado. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Como les decía, mis hermanos, aquí está la receta para un crecimiento espiritual pleno, lleno, para poder ser dirigidos de parte de Dios. Si aún no siente, aún no siente en su corazón, en su vida, que no ha aceptado a Jesucristo aún, mis hermanos, no deje pasar más tiempo, sino que pueda abrirle el corazón a Dios, pueda abrirle el corazón al Señor Jesucristo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es el llamado que el Señor Jesucristo hace. Si alguien desea aceptar al Señor Jesucristo, como le digo, puede ser esta la noche ideal para aceptar a Jesucristo en su vida, para aceptar a Jesucristo en su corazón. Independiente de que pueda decir, es que soy así, es que soy acá, es que todo lo que he hecho, aceptando al Señor Jesucristo en su vida, el Señor borrará todos sus pecados. Porque por eso murió Él en la cruz, por cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. El Señor, mis hermanos, le damos gracias a Dios porque nos ha hecho partícipes de esta naturaleza divina, a cada uno de nosotros. Porque no cualquiera, mis hermanos, puede sentir a Jesucristo en su vida. No cualquiera puede sentir eso en su corazón. Muchos afuera mis hermanos, nunca han sentido a Jesucristo en su vida. A lo mejor nunca lo sentirán. A lo mejor el joven, la señorita que pueda estar indiferente en este momento, porque no le ha sentido a Jesucristo en su vida. Permita sentir a Jesucristo en su corazón. Y que pueda decir como aquella alabanza que a mí me gusta mucho, que dice, he probado y quiero más. Así va a ser cuando sienta al Espíritu Santo en su corazón. He probado y quiero más. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Les voy a invitar a poder ponerse en pie, mis hermanos, y a glorificar a nuestro Dios.